Y cuánta gente bella escuchando desde tantos lugares de la Argentina y del mundo. Nosotros ahora vamos a Eugenia Slaide, nuestra columnista exclusiva desde hace cuánto tiempo, más de un año. Qué maravilla recibirla nuevamente en el aire de Millennium. Eugenia, bienvenida. ¿Cómo estás? Hola Roberto, ¿cómo estás? Muy bien, contenta de estar aquí. Qué maravilla. Gracias, Bienvenida, bienvenida. Qué maravilla la gracias. biodescodificación Ujú. como nuevo paradigma, ¿no? Es uno de los grandes nuevos paradigmas que en los últimos años aportan tanto al bienestar de las personas, ¿no? Sí, sí, sí. Un nuevo paradigma que complementa, ¿no es cierto? Como siempre decimos, las terapias convencionales, la medicina convencional, y bueno, es un complemento porque como venimos hablando todas estas últimas entrevistas, contiene, ¿no es cierto?, recursos de diferentes disciplinas que nos permiten aprender a percibir ese desde otro enfoque, ¿no? Para poder salir digamos, del estrés, del malestar, ese conflicto que transitamos, ese síntoma, e incorporar recursos de manera, diría, más concreta y sobre todo más rápida para poder salir de esas emociones que nos tienen ahí empantanados durante años y años, muchas veces desde la infancia, muchas veces heredadas transgeneracionalmente y si no tomamos conciencia a partir de una sesión, la seguimos llevando, porque obviamente vamos a ir transitando diferentes cuestiones, diferentes experiencias, pero esas emociones se van a seguir colando muy sutilmente. Entonces quizá el conflicto no sea el mismo, el síntoma no sea el mismo, pero las emociones sí. Entonces es muy importante este cambio de percepción que hacemos en sesión y hoy se me ocurría incluir dentro de este cambio de percepción una reimpronta. Cuando hablamos de reimpronta en sesión, Roberto, nos referimos a ese acompañar al consultante, a resignificar esa escena de estrés, ese momento de conflicto, ese momento de alto impacto emocional. Y esta reimpronta sería volver a mirar, es decir, lo que antes percibiste desde el miedo, poder verlo o percibirlo desde el amor. Lo que antes percibiste desde la culpa, percibirlo desde la aceptación, desde la libertad emocional, ¿no? Y para esto hay una pregunta que le hacemos casi al final, ¿no? Cuando la persona toma conciencia qué pensó en la escena de conflicto, en el momento de estrés, qué sintió, qué emociones expresó, qué emociones no expresó, y toma conciencia de cuáles son las creencias limitantes que vienen sosteniendo durante el tiempo, justamente por esas emociones que las sostienen, ¿no? Como por ejemplo no valer, me voy a quedar solo, no soy apto para que me amen, creencias de escasez, creencias de enfermedad, ¿no es cierto? Es decir, bueno, tomar conciencia de esas creencias limitantes, uno le pregunta, ¿preferís tener razón? ¿Sostener esa creencia o preferís estar Ah, en paz? Y acá entramos en esta paz, en la paz, que me gustaría dedicarle hoy unos minutos, porque, claro, la gente contesta inmediatamente, casi te diría en automático, no, prefiero estar en paz. Ahora, no se pregunta, porque tampoco nos preguntamos a diario qué significa estar en paz, ¿no? Porque uno asocia el estar en paz con algo
con algo que va a ocurrir ahí afuera, ¿no? Cuando tenga el trabajo que deseo voy a estar en paz, cuando tenga la pareja que deseo voy a estar en paz, cuando tenga el dinero que deseo voy a estar en paz. Es decir, ponemos la responsabilidad, depositamos la responsabilidad de la paz afuera. Y en realidad es al revés. Cuando uno le pregunta al consultante, decir, ¿preferís tener razón o estar en paz? Es esa paz que lo lleva a mirar hacia adentro, es decir, a dejar de mirar, ¿no es cierto?, en ese conflicto, en esa situación en la que ha quedado atrapado, en esa persona con la que tiene la dificultad, en ese síntoma que transita en su cuerpo, que le está diciendo algo, y mirar qué hay más allá de eso, qué hay detrás. Es decir, cuando decimos que hay detrás es qué aprendizaje hay allí, es decir, en ello, en esa persona, en ese conflicto, en ese síntoma. No hay un enemigo, hay un maestro. Es decir, cuando decimos hay un maestro, decir, pero ¿cómo me vas a estar diciendo que tal va a ser mi maestro? No, la maestría viene de que esa situación, esa persona, me está dando la oportunidad de conocerme a mí misma, conocerme a mí Claro. mismo, ¿no? Es decir, ¿qué puedo yo aprender de este conflicto, de este síntoma, de esta situación? Aprender en el sentido de, en relación a uno mismo, es decir, qué, por ejemplo, qué estuve proyectando, qué miedos proyecté, qué culpas proyecté, qué inseguridad proyecté, ¿no es cierto? Es decir, qué creencias limitantes que están inconscientes estoy poniéndolas afuera, es decir, cuáles son las sombras que no me estoy animando a asumir y las estoy poniendo ahí afuera. Entonces, por eso es una maestría, ese otro, esa situación, ese síntoma, ¿no? Entonces, la paz es volvete hacia adentro, ¿viste? En un momento de meditación, de silencio, de calma, es decir, deja de mirar afuera, mira hacia adentro. ¿Y cómo llego? Aceptándote, sobre todo aceptándote, ¿no? Y en esta aceptación incluir los pensamientos, incluir los sentimientos, incluir las creencias limitantes, incluir los juicios que te haces, incluirlo todo sin etiquetas. Es decir, cuando digo etiquetas, no digas esto está bien, esto está mal, esto es correcto, esto es incorrecto. Es decir, no nos identifiquemos con eso. Es decir, mirarlo como que lo escribís en un pizarrón y te pones en observador. Esto sería, ¿no? O sea, asumo mis pensamientos, asumo mis sentimientos, asumo mis creencias, pero no me identifico con eso, ¿no? Entonces eso ya nos va a dar esa calma que necesitamos, ¿no? Para hacer este cambio de percepción, para darnos cuenta que ese síntoma está expresando algo que no pudimos expresar, que ese conflicto con el otro me está mostrando algo que yo estoy proyectando ahí afuera, que el otro no tiene algo personal conmigo, sino que está librando sus propias batallas, que yo tengo mucho que aprender ahí porque tengo la gran oportunidad de redescubrirme, aprender a poner límites sanos, aprender a respetarme, aprender a cuidarme, ¿no? Entonces, esa paz sería ese estado mental y emocional, o sea, no es algo que está ahí afuera, sino que es un estado mental, es un estado emocional, donde la mente sincroniza con las emociones, donde el afuera y el adentro son uno solo, porque tal como es afuera, es adentro y viceversa, donde tu mundo es el reflejo de tu estado de conciencia, ¿no? Entonces, vos estás transitando una dificultad, estás transitando un trabajo duro, pero este estado de paz te permite percibirlo y transitarlo
desde la calma de tu corazón. Es decir, a veces uno realmente le cuesta mucho creer esto, ¿no? Eso me hacía acordar a un cuentito, ya que venimos con los cuentos estos últimos días, Dale, pero sí. había un cuento donde un rey llama a concurso para que pinten los artistas un cuadro que represente la paz. Entonces se presentaron muchos al concurso y él elige dos. Y estos dos eran muy distintos. Un cuadro era un paisaje con un lago transparente, azul, los árboles muy verdes, las montañas divinas, preciosas, un cielo radiante. Obviamente por donde lo miraras, todo te llevaba a la paz, ¿no? Era un oasis mirarlo. El otro cuadro había gracias, igualmente, había tormenta, un cielo oscuro, las montañas se iban deshaciendo porque eran muy rocosas, y en eso, o sea, el lago era oscuro, había una gran tormenta, y el rey se acerca al cuadro y ve que en una ladera de la montaña se asomaba como un arbusto muy pequeño en el cual había un nido donde la pajarita estaba amamantando a sus pichones. Y él elige ese cuadro. Cuando le preguntan por qué eligió ese cuadro, y él les dijo, porque la paz no está ahí en buscar algo afuera, justamente la paz está en esa situación de tormenta, en esa situación de inconvenientes, de trabajo duro, donde uno encuentra colmado su corazón, ¿no? Y, es decir, era la imagen de la pajarita anidando a sus pichones en medio de esa tormenta, era la verdadera representación de la paz, ¿no? Entonces es esto, es decir, cuando uno le dice, preferí seguir teniendo razón, porque uno quiere tener razón, quiere que el otro cambie, quiere que mi cuerpo no esté con síntomas, querés que te den el trabajo que vos querés, o sea, querés tener razón, y no estás en paz. Cuando podemos aprender a estar en paz desde esta calma, ¿no? Desde este convencimiento y la aceptación de lo que uno es, sin querer ser otra cosa, es decir, sin tener que hacer para que nos vean, sin tener que hacer para que nos amen, sin tener que hacer para que nos reconozcan, aceptándonos a nosotros mismos, sabiendo que los demás son nuestros maestros, y de esa manera estamos en amor con nosotros mismos, porque lo que uno ve mucho en sesión y sobre todo en los conflictos vinculares es que viene degradada la autoestima a un nivel que uno llega por años y años de dependencia emocional, donde perdiste la conexión con vos mismo y pusiste la mirada afuera, creyendo que había alguien ahí afuera o que hay alguien ahí afuera que te va a dar eso que estás necesitando. Entonces ahí no hay amor posible, no hay bienestar posible, no hay prosperidad posible, porque lo estás depositando en otro o en una situación esa responsabilidad, cuando en realidad nadie te va a dar lo que vos no tenés, porque salís a buscar desde la necesidad, y desde la necesidad nada bueno vamos a obtener. En cambio, es al revés, ¿viste? Cuando vos te sentís, es decir, a ver cómo lo diría, te sabés, eh, sería sentirte, ¿no? En abundancia, en amor, en esta paz que venimos hablando, que no es algo que te tenés que inventar o decir, ay, a ver cómo la descubro. No, está en vos, es decir, está dentro nuestro. Y entonces es reconectar con estos estados, y al reconectar con estos estados, uno está en amor con uno mismo. Digo, amor es aceptación, es no cuestionarte, es aceptarte con tus luces y tus sombras, es aceptándote quien sos
sin querer ser otra cosa, ni buscar reconocimiento, ¿no? Sentirte abundante con quien sos. Y entonces desde ahí vas a poder generar los efectos afuera de estos estados internos. Es decir, que el afuera, tu trabajo, tus vínculos, tu salud, tu cuerpo, sea el reflejo de ese estado de conciencia. Cuando decimos sea el reflejo de este estado de conciencia, sea el reflejo de eso que estás sintiendo adentro tuyo, ¿no? Entonces, digo, les propongo hoy dejarles este ejercicio, es decir, que a diario practiquemos la reconexión con este estado interior de amor, sabiendo que habita dentro nuestro. Cuando estemos en una dificultad, o estemos enroscados, o estemos enojados, o estemos en incertidumbre, desorientados, o sea, entremos en silencio, ¿no es cierto? Como en una meditación, en una relajación, y desde ahí preguntémosle al amor, ¿qué harías en esta circunstancia? ¿Qué palabras usarías? ¿Qué dirías? ¿Con quién hablarías? ¿Cómo te moverías? ¿Qué acciones? Y dejémonos guiar. Desde ahí es confiar, ¿no? Y cuando tengamos un conflicto con alguien o alguna situación de conflicto, a ver, pongámonos en observadores y pensemos, a ver, ¿qué, en vez de querer seguir teniendo razón, es decir, a ver, ¿qué juicios yo estoy emitiendo en esta situación? ¿Qué estoy proyectando en esa persona? ¿Qué oportunidad me está dando esta situación o esta persona para conocernos a nosotros mismos? ¿No? Y entonces desde ahí, con este cambio de percepción, uno va a lograr incorporar el recurso que necesita para transitar desde la paz esa prueba, ¿no es cierto? Esa dificultad, ese inconveniente, ese síntoma, ya lo hace desde otro lugar. Entonces, porque se va a enfocar en el aprendizaje que esta situación le está dando, ¿no? Qué bueno el ángulo, ¿no? Que elegiste hoy, que es Ajá, claro, que es muy existencial y que sí. permite un poco a toda la audiencia, a los que nos están viendo y escuchando y nos escucharán. ¿Ves? Mirá, fíjate, Me Lidia llega. Flores Salinas Ay, está gracias, en Centroamérica. Dice, tu mensaje gracias. me llegó justo. Claro, claro, porque es muy Bendición. Namaste. sentido, claro, Gracias, muy sentido y gracias. el vehículo, utilizar el vehículo del amor para subir a la biodescodificación, en este caso, ¿no? Teniendo y Claro, expresando y pudiéndole aclarar a los consultantes de qué se trata y cómo se generan los síntomas, ¿no? A partir de todo esto que estuviste diciendo. Es un enfoque claro. maravilloso. Quiero recordarle a, Gracias, a toda la gracias. audiencia tu WhatsApp de contacto, que para vos, Lidia, que estás en Centroamérica, tenés que anteponer, o para los que están en el exterior, el prefijo país, ciudad, más 549, y después 11 56 55 10 56. Y el Instagram Gracias, es arroba Euge Biodescodifica. Bueno, muchas gracias, gracias. Euge, un Por enorme favor, un placer. placer. México, ¿ves? Gracias, ¿Ves ay, que está en gracias. México? Qué bueno, Gracias, buenísimo. cariños, Lidia. Muchas gracias. Un Te placer. esperamos en tu columna la semana que viene eh, con más contenidos que Claro. son sanadores para el alma y para todos nuestros cuerpos. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a todos los oyentes que se conectaron, a los que nos escuchen esta noche. Gracias a la radio, como siempre. Gracias a vos, Robert, por tu calidez y generosidad de siempre. Un abrazo a todos. Namaste. Gracias. Gracias. Eugenia Slaive, terapeuta en biodescodificación, en su columna exclusiva aquí en el aire
de FM Millennium en este Despertándote en tu sueño.